reunirnos y bueno, estar juntos. La verdad que es una bendición, así que vamos a aprovecharlo. En esta mañana el mensaje de parte de Dios, de parte de su palabra, lo he titulado Escándalo, porque en realidad la historia que va a contar Jesús, esta parábola o esta historia que les va a contar algunas personas aquí, realmente es un escándalo. El escucharlas, a estas palabras, el escuchar estas lecciones, las personas que estaban allí realmente se escandalizaban, ¿no? O se escandalizaron, mejor dicho. Así que vamos al texto bíblico. Se encuentra en Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo número 25. Lucas 10, versículo 25. Es la historia muy conocida, súper conocida por todos nosotros. Es la historia del buen samaritano. Vale aclarar, es una parábola, sin embargo, a las personas que Jesús les cuenta esto, se ve que también habían estado tal vez en alguna situación similar y no habían hecho lo que tenían que hacer. Entonces Jesús les refiere esta parábola. Pero vamos aquí al texto bíblico, versículo 25. Dice: un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo al Señor Jesús: Maestro, Rabí, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Hasta ese momento, no es la primera vez que encontramos una pregunta así en la Biblia, o que encontramos una pregunta que se le hace así a Jesús, ¿no? El joven rico también: ¿qué cosa tengo que hacer? Aquí hay una cuestión de obras, ¿no? Aquí hay una cuestión de obras y que nuestros hermanos en ese momento tenían muy metido dentro, ¿no? Muy metido dentro esto del hacer, el hacer. Es importante hacer. Por eso, maestro, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para tener o para heredar en este caso la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué entendés? Me estás preguntando a mí, pero ¿hace cuánto que lees la palabra? ¿Qué entendés vos de la vida eterna? Y aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien has dicho, haz esto y vivirás. Entonces aquí este intérprete de la ley, no contento con eso porque se vio acusado por esta situación, la situación ¿cuál? En que Jesús le dice: bueno, haz tú lo mismo y vivirás, se sintió acusado, dijo: bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que amar? ¿Quién es la persona? Entonces ahí Jesús le refiere esta parábola. Allí el Señor Jesús dice, el versículo 30, le dice lo que a continuación vamos a leer. Vamos a encontrar aquí diferentes personajes. Vamos a tratar de situarlos a cada uno de ellos, tal vez haciendo la parábola. Ustedes saben, ¿no? Es una historia que puede ser o no verdadera, pero que lo que trata de hacer es ejemplificar a través de esa verdad, que vendría a ser el eje, la realidad, ¿no? La parábola justamente va girando con la realidad, y el eje principal que los une a estas dos, a esta historia y a esta realidad, es esa verdad. Y el Señor aquí quiere trazar una verdad que quede para siempre en la mente de estos que están escuchando aquí, y para nosotros también, claramente. Así que vamos a encontrar personajes y algunas situaciones. Vamos a tratar de ubicar a estos personajes, ubicarnos también nosotros en esta historia. El texto bíblico dice, el versículo 30, empieza a contar Jesús: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Hay otra parte en la Biblia donde dice que Abraham descendió también a Egipto. Y aquí hay una cuestión idiomática que también necesitamos interpretar, que no solamente tiene que ver con ir de un lugar, trasladarse a otro, sino que muchas veces vivimos en la vida, en nuestra historia cristiana, descendiendo a lugares en donde no son Jerusalén. Y este hombre que vamos a encontrar aquí en la historia, que transita por ese lugar, que va descendiendo a Jericó, podríamos imaginar muchas cosas acerca de él, pero podríamos decir, bueno, si viene de Jerusalén,
y desciende, o fue a Jerusalén a adorar, o es de Jerusalén y desciende a Jericó. Esta persona seguramente conocía que era Jerusalén y seguramente conocía también Jericó. La cuestión es que estaba descendiendo. Y así como los cristianos a veces descendemos, andamos a los tumbos, vamos y venimos de Jerusalén a Jericó. El deseo de toda la gente es, traje aquí una cita, dice lo siguiente respecto a este camino que hay entre Jerusalén y Jericó. Dice así: al ir de Jerusalén a Jericó, el viajero tenía que pasar por una región del desierto de Judea. El camino atravesaba una hondonada, despoblada y peñascosa que estaba infestada de ladrones y era a menudo teatro de violencias. Era allí donde el viajero fue atacado, despojado de todo lo que tenía valor, herido y magullado y dejado medio muerto junto al camino. Este que descendía desde Jerusalén a Jericó sabía perfectamente en dónde se metía. Así como aquellos cristianos que transitan la vida del cristianismo y de repente se empiezan a alejar de Jerusalén, saben perfectamente qué les puede pasar. Saben que en ese caminar de descenso, saben que la pueden pasar mal. Así fue. Justamente al pasar ese lugar desierto, sabía que habían allí algunos que podían hacerle daño. Dice la historia bíblica que mientras él descendía, dice que cayó en manos de ladrones. Estos ladrones estaban allí esperando que alguien pase. Ellos estaban esperando. Vamos a ponerle nombre y apellido, ¿les parece a estas cosas? Aquí este hombre vamos a decir que podríamos ser uno de nosotros, ¿puede ser? Podríamos decir que somos uno de nosotros. ¿Quiénes serían los ladrones? Y bueno, los ladrones podríamos decir que son esos demonios o el mismo Satanás que lo que quiere es despojarte, ¿sí? Vamos así, dice el texto bíblico, dice que estos ladrones, cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Y aquí hay una verdad muy, pero muy importante, mis queridos hermanos. Es que Satanás no solamente quiere despojarte de lo que más querés, no solamente quiere hacerte sufrir, él te quiere aniquilar, él te quiere destruir. Satanás está como león allí buscando a quien devorar y a quien realmente terminar para siempre, porque sabe que si vence en tu vida y si vence en tu vida sin Dios, vos alejándote de Jerusalén, él sabe que gana, por lo menos en tu vida. Satanás no quiere solamente sacarte lo que más querés. No, él quiere destruirte realmente, quiere destruir tu vida, él te quiere dejar medio muerto. Ojo, mis queridos hermanos, pensando que esto de la vida espiritual es una cuestión solamente así de sábado o tan liviana en la semana. La vida espiritual es realmente de mucha importancia. Descender de Jerusalén es un peligro, Y Satanás está allí para destruirnos, para destruirte. Vamos aquí, entonces el versículo 31 nos encontramos en adelante con otros personajes en la historia. Entonces ya dijimos que el que descendía podríamos ser tranquilamente uno de nosotros, el que allí lo increpan, lo esperan, lo roban, le pegan, lo humillan y lo dejan medio muerto es el enemigo de Dios. Y aquí encontramos los siguientes personajes que lo empiezan aquí empieza el escándalo, hermanos, porque aquí empieza a decir Jesús quién es el prójimo, cómo es esto de amar a los demás. Versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por el camino. Esto es interesante. Descendió un sacerdote, o sea, pasaba un sacerdote por allí. Dice que la Biblia que al verlo pasó de largo este sacerdote. Vamos a ponerle nombre y apellido a este sacerdote, ¿sí? Vamos a poner un nombre, un piadoso, un hombre piadoso, un sacerdote piadoso, un pastor piadoso que quiere cumplir la ley de Dios. ¿Puede ser? ¿Lo vemos así? Entonces, este sacerdote pasa por allí, por al lado de este hombre, medio muerto, tirado junto al camino, ve allí un par de gotitas de sangre, y empieza a ver qué es esto, qué pasó, y empieza a ver ropa tirada,
encuentra cosas tiradas por allí y de repente mira hacia el costado del camino y se encuentra con un cuerpo. Vaya a saber quién es. Vaya a saber qué nacionalidad es. Y lo mira un poquito más y ve que su cuerpo no se mueve, no respira. Números, capítulo número 19, versículo 11 dice: el que toque un cadáver de cualquier persona quedará impuro 7 días. Un hombre piadoso, un hombre de Dios, un sacerdote, tal vez tenía que ir a cumplir su servicio, o venía de cumplir su servicio, y tenía que estar siempre en guardia por si el otro sacerdote no podía ir al santuario. Tenía que estar limpio por cualquier situación que esto de su función, de su ministerio, se le imponga, ¿no? O sea, viene alguien y necesita algo del sacerdote, tiene que estar. Pobre nuestro pastor Mati, que está infectado allí, ¿verdad? Y privado de un montón de cosas que él siempre hace. Aquí el sacerdote no podía no podía ponerse inmundo 7 días por siquiera saber quién es. Así que dice la Biblia que él pasa de largo. Fíjense, esto es interesante. Haciendo la voluntad de Dios, él pasa de largo. Me llama mucho la atención. Estoy imaginando, ¿verdad? Versículo 32, dice así, hay otro personaje aquí. Asimismo, un levita. Vamos a ponerle nombre y apellido al levita. ¿Les parece? ¿Quién sería un levita? ¿Quiénes eran los levitas? Los que tenían en heredad todas las cosas del Señor. ¿Quiénes eran? Los que hoy podríamos decir que son los diáconos, ¿verdad? Están los sacerdotes, los diáconos, los que están encargados de las cosas del templo. Están todo el tiempo trabajando para el templo. Y pasa algo en el templo y llamen a un diácono, por favor. Él tiene la llave de todos los lugares, ¿verdad? El jefe de diácono siempre está listo. Y a veces está, imagino, ¿no? En pantufla, en su casa, ya listo para ir a dormir y le suena el teléfono. Están robando la iglesia. Por favor, acércate. ¿Tendrá ganas de salir a las 10 de la noche ese diácono de su casa con un frío así de terror, ya listo para irse a acostar a dormir? Y capaz que no tiene ganas. ¿Pero qué? Pero tiene que hacerlo. ¿Por qué? Y porque es el diácono de la iglesia, es el jefe de diáconos. Así que este levita, este diácono pasa por allí y ve la sangre, ve la misma escena, ve la sangre, ve algunas cosas rotas, mira para allá y de lejos ve que alguien había pasado también, este sacerdote, estoy imaginando, hermanos, y entonces se acerca y ve a una persona allí media muerta. ¿Qué es lo que nace en el diácono? ¿Qué cosa nace? Y esto de hacer, constantemente hacer, pero a veces es tanta la obligación que si puedo zafar de algo, y lo voy a hacer. Porque estoy tan acostumbrado a los quehaceres, a esta lista de quehaceres, que a veces me cuesta un poco cuando puedo zafar de estos quehaceres y lo voy a hacer. Y si el sacerdote que es el sacerdote, que vive para esto, que vive de esto, no paró y no hizo nada, ¿y por qué lo tengo que hacer? ¿Que lo haga otro? Es interesante que Dios utiliza a dos personas como dos figuras de que tenían que hacerlo y no lo hicieron. El deseo de toda la gente hay una cita que es interesantísima, hablando de esta historia como si fuera tan real, dice el texto, dice así, esta cita: en su providencia Dios había guiado al sacerdote y al levita a lo largo del camino en el cual yacía el herido doliente, a fin de que pudieran ver que necesitaba misericordia y ayuda. Todo el cielo observaba para ver si el corazón de esos hombres sería movido por la piedad hacia el infortunio humano. Dios había permitido que pasen estos dos en la historia de Jesús. Dios los había guiado y sin embargo ellos no hicieron lo que tenían que hacer. Aquí Jesús no está juzgando solamente, está poniendo así sobre el tapete quién es el prójimo, quién realmente es el prójimo. Entonces aparece un tercer personaje, versículo 33. Pero un samaritano que iba camino, o iba de camino, vaya a saber si estos venían descendiendo
hagamos de cuenta que este venía ascendiendo, ¿no? Venía de otro lugar, alguien que no era de Jerusalén. Alguien que no era de Jerusalén. Dice que este camino venía también de camino y vino cerca de él. Y al verlo, esto me encanta, al verlo fue movido en misericordia. Y esto es lo que pasa. Y esto es lo que pasa. Hay algo dentro que empieza a ocurrir cuando el Señor toma posesión de cada hijo de Él. Vamos a ponerle nombre y apellido. ¿Quién fue despreciado? ¿Quién fue odiado? ¿Quién hubiese recibido escupitajos en el camino si hubiesen pasado allí algunos que odiaban? Vamos a poner un nombre aquí. De hecho, en lo que Él hace claramente es un símbolo de Jesús. Este samaritano es un símbolo de Jesús. El más odiado y rechazado. Dice que el versículo número, de paso, movido en misericordia, es la misma situación esta en la que Él ve a toda esa multitud, tanta gente, y se sintió conmovido porque estaban como ovejas sin pastor, con pasión por ellos. Aquí es exactamente igual. Las personas que están llenas de Cristo, porque Cristo fue así, fue movido en misericordia. Hay algo que lo hizo actuar naturalmente, no porque tenía que hacerlo y no porque estaba acostumbrado a hacerlo, sino porque había algo que pasó en su corazón, un encuentro, un momento especial que hace que estas personas obren de esa manera, de corazón. Dice el versículo 34, y por esto que estoy diciendo es que es un símbolo de Jesús, este samaritano. Dice, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Justamente lo que pasa con una persona cuando se acerca al Señor. Justamente, exactamente lo mismo. Cuando una persona se acerca al Señor Jesús, o el Señor Jesús se acerca a esa persona, recibe el símbolo del vino, que en realidad es la sangre de Él. Recibe su salvación, su expiación. Y inmediatamente de recibir esa sangre que lo salva, que lo redime del pecado, recibe inmediatamente ¿qué cosa? El aceite, la presencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y aquí está el plan completo de salvación, mis queridos hermanos. El Señor nos encuentra junto al camino medio muertos, magullados, estropeados, robados, despojados, casi muertos. Y llega el Señor Jesús en el momento más indicado para curar nuestras heridas, para salvarnos, para dejarnos su espíritu, para que caminemos el camino de regreso a Jerusalén. Me encanta esta historia porque no solamente nos habla del amor al prójimo, no solamente nos habla del amor a Dios, sino que nos deja, pero así, completo el plan de salvación. La salvación no es hoy y para siempre, sino que la salvación es hoy y el Dios de los cielos me sigue salvando, continúa salvándome todos los días, imparte su espíritu, nos da su aceite para prepararnos para el glorioso advenimiento y para el cielo. Aquí el Señor Jesús es el símbolo de este que pasa y que hace esto, ¿no? Estuvimos con COVID, con mi familia, y antes de el pastor Matías, que está mirando, lo saludamos, mandamos un cariño enorme a él, a su familia, a todos los que están allí del otro lado de la pantalla. Me contacté voy a decir su nombre porque vale la pena, se llama Carlos. Me contacté con Carlos. Carlos es un médico que trabaja en Correa, ahí yo donde fui pastor 5 años. Y él es jubilado, en realidad no trabaja, él ya se jubiló, él está allí en Correa. Y me pasaron su dato, escribíle a él está atendiendo prácticamente a todos los correanos. Entonces hablo con él dio un par de entrevistas, creo, en televisión, estuvo en América y demás, y habló acerca de un medicamento. No le estoy haciendo propaganda ni nada por el estilo, pero él habló de la ivermectina y él habló de todo esto que podía hacer la ivermectina con respecto al coronavirus, como una medicación que puede ayudar.
Y entonces yo le escribí, creo que eran como las 11 de la noche, no recuerdo bien. Inmediatamente recibí su contestación. Pero no solamente así de contestación de bueno, ¿qué necesitas? Sino, qué bueno que te contactaste conmigo, estamos para ayudarte. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Decime por favor cuánto pesás, cuál es tu edad. Decime todo, si sos alérgico, si el otro. Te vamos a ayudar. Resulta que le pasé ese teléfono a una decena de personas, a ese teléfono, ¿no? ¿Qué hiciste, Nico, cuando tuviste COVID? Bueno, yo lo llamé y le escribí a Carlos. ¿Y quién es Carlos? Bueno, tomá, te paso el teléfono, conocelo. Y resulta que le pasé el teléfono de Carlos a varias personas. Y entre esas personas, varias de ellas agarraron, por favor, Carlos, mándeme su CBU por la consulta, para sus honorarios. No, por favor. Si te hizo bien, si estás bien, y bueno, que otras personas también se puedan beneficiar, ese para mí sería el pago más grande que puedo tener. Y uno dice, bueno, Carlos, pero mínimo, cristiano, mínimo, cristiano. Bueno, debe ser un hermano de la iglesia, por eso que atendió bien al pastor. Un ser humano, vamos a decirlo en otras maneras, capaz que ni siquiera del pueblo, de Samaria, pero que le nace esto de ayudar, que le nace esto de sanar, que le nace esto de estar con el doliente, con aquel que sufre. Esta historia nos llena de enseñanzas, mis queridos hermanos. Nos llena de enseñanza porque en el camino, en el transitar a Jerusalén, a la Jerusalén celestial, no somos solamente los adventistas que caminamos hasta allí. No. Dios tiene mucho pueblo y dice la Biblia, tengo ovejas en otros rediles, aquellos debo traer para que haya solamente un pastor. Cuántas sorpresas, mis queridos hermanos, acercándose dice que Él vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y lo puso en su caballo y lo llevó al mesón. No le vamos a poner nombre al mesón, ni nada por el estilo, pero sí quiero rescatar, porque algunos dicen que puede ser la iglesia o no importa. La cuestión aquí que quiero destacar un pronombre personal que se encuentra en una palabrita, en el versículo número 35. Dice, otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Podría haber dicho tranquilamente, cuídelo hasta que yo venga. Sin embargo, en el texto original dice, cuídamelo. Hay una cuestión de posesión. El que te encuentra tirado, el que te encuentra casi muerto, despojado, ese pasa a ser tu dueño. Y es maravilloso, hermanos, porque caminar en la vida con Jesús como tu dueño es una de las cosas más lindas que nos puede pasar. Él se adueña de nosotros. Él nos compra. Él nos compró. Su sangre nos compró. Cuán valioso que pagó, cuán precio valioso que pagó por cada uno de nosotros. Cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, todo aún así, te lo pagaré. Te lo seguiré pagando. Haré absolutamente todo para que este hombre vuelva a ser quien era. Entonces ahí le pregunta, ¿quién pues es el prójimo? Imagínense la cara de esas personas que lo querían tentar, que lo querían probar, que querían hacer que pise allí esa trampa, ¿no? Para que Jesús, no sé, les diga algo que no era. ¿Quién es el prójimo? Y entonces Jesús le dijo, el que usó misericordia con él, mejor dicho, ellos le dijeron, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Aquí hay muchas enseñanzas en estos personajes. Hay muchas enseñanzas. Yo quiero quedarme, mis queridos hermanos, con 2 personajes y hacer la síntesis de esta historia. El primer personaje que quiero que veamos, no por ser el más importante, sino porque más nos sentimos identificados, es este que va descendiendo de Jerusalén a Jericó. No sé cómo estamos, no sé si esta pandemia ha atravesado también
no solamente cuestiones de salud, de trabajo, de organizaciones, de cosas en tu casa, en tu familia. Tal vez esto haya atravesado también tu vida espiritual y la haya partido en dos y hoy no sos lo mismo que eras hace un año atrás. Puede ser. Puede ser que te encuentres allí descendiendo a Jericó. Puede ser. Aquí tenés una seguridad, hermosa seguridad. Hay alguien que te quiere socorrer. Pero, por favor, cambia de marcha. Cambia de marcha. Volvé a Jerusalén. Este es tu lugar. Este es tu lugar. El Señor Jesús quiere que tú vuelvas, que te des solo, así como el hijo pródigo, ¿no? Dice que en un momento, en medio de los chanchos y de todo ese olor y de todo ese enchastre que vivía de vida, dice que cayó en sí y de repente se dio cuenta, ¿no?, de dónde estaba y qué estaba haciendo y dónde podía estar. Esta invitación que hace esta parábola no es solamente para aquellos que están escuchando, sino para aquellos también que se sienten identificados con la víctima de esta parábola. Esa persona que necesita volver a los brazos del Señor. No necesitas que la vida te estropee para mirar nuevamente al cielo. Es momento de volver. Y el otro personaje que ustedes también lo verían conmigo y dirían exactamente igual, el Señor Jesús, el personaje principal de esta historia, el que les explica a cada uno de los oyentes quién es prójimo, quién es el prójimo. Este samaritano, este símbolo de Jesús. El Señor Jesús puede salvarte y puede darte nueva vida. Él puede darte su sangre para que puedas ser salvo y Él también puede darte su espíritu para que sigas viviendo en la salvación. Él te puede hacer volver a Jerusalén. Él puede hacer que regreses. Él puede sanarte si estás medio muerto. Él puede devolverte lo que te ha robado los ladrones. Él puede darte nueva vida. Y en esto me quiero quedar, mis queridos hermanos. Esta es una historia de salvación, no solamente de sanidad. Esta es una historia de salvación. El Señor Jesús te compró. El Señor Jesús nos compró a cada uno de nosotros. Y está dispuesto a seguir pagando para que nosotros podamos tener y alcanzar esa vida eterna. Deseo de todo corazón que Dios te bendiga, que sea una bendición este sábado para vos y esta historia de la palabra de Dios pueda seguir enriqueciendo tu vida espiritual. Permítame orar, así como estamos. Querido Señor, te damos gracias porque tú un día descendiste de los cielos a buscarnos, a calmar nuestras heridas, dolores, sufrimiento, a devolvernos nuestra identidad, a devolvernos aquellos de lo que fuimos despojados, Señor. Te queremos rogar que tu Espíritu Santo y tu sangre cada día nos alcance y podamos, Señor, en tu nombre vivir cada día, Padre Celestial, para ti, Señor. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Amén.